Bueno, pues buenos días a todos. Me alegro mucho de poder presentar hoy a Elisa Garzo, que lleva aquí en el instituto pues ya casi 30 años, desde el año 97. Entró para hacer la tesina de grado en el año 97 para trabajar con nosotros, con nuestro grupo, y luego ya estuvo haciendo la tesis doctoral también en temas de TRIPS y bueno, y estuvo mucho tiempo trabajando con diferentes plagas, como luego después se fue a hacer un postdoc a la Universidad de Wageningen en Holanda y estuvo ahí 2 años, luego regresó para acá y se incorporó con una plaza de titulado superior. Y luego después de ello, pues ha conseguido, bueno, trabajando 17 años como titulado superior y responsable del servicio de ambientes controlados, pues luego llegó a conseguir una plaza de científico titular en el año 2021. Pues para mí es un gran placer presentar a Elisa, que lleva tantos años con nosotros y que ha hecho una labor estupenda, no solamente para lo que es el grupo nuestro, sino para todo el instituto cuando ha estado trabajando en el servicio. Y ahora como vicedirectora del Instituto de Ciencias Agrarias, por supuesto. Y nada, muchas gracias por venir y por darnos la presentación. Bueno, agradeceros a todos que siendo un viernes previo a Semana Santa, el salón esté bastante lleno. La verdad es que me hace bastante ilusión. En esta presentación yo os voy a hablar un poco de lo que ha sido mi trayectoria en estos 27 años de trabajo, hablándoos de algunos de los trabajos que he ido haciendo. Esto yo lo veo de manera bastante importante porque muchos me conocéis, porque son muchos años los que llevo aquí, me veis pasear con plantas y bichos de arriba abajo, pero realmente no sabéis lo que hago. Por eso esta presentación creo que va a ser bastante interesante, no solamente para yo mostraros y ver si ahí se puede hacer algún tipo de colaboración con algún otro grupo, sino para vosotros también. Como os ha dicho Alberto, yo estoy en el grupo de insectos vectores de patógenos de plantas, donde comencé mi trayectoria investigadora. En el año 97 entré como contratada en el grupo de Alberto. En aquel entonces el instituto se llamaba Centro de Ciencias Medioambientales y aquí realicé mi tesina de grado, posteriormente mi tesis doctoral y conseguí un contrato con empresa de un año. Posteriormente, en mi etapa postdoctoral, tuve una serie de contratos con empresas aquí en el Centro de Ciencias Medioambientales. En el 2003 me fui 2 años a Holanda, laboratorio de entomología, y posteriormente me volví a incorporar en el Centro de Ciencias Medioambientales, actual Instituto de Ciencias Agrarias, con un contrato I3P durante 3 años. En el año 2008 conseguí obtener una plaza de titulado superior especializado y me convertí en la responsable del servicio de ambientes controlados, que se llamaba en aquel entonces así, ahora es el servicio de invernaderos y cámaras climáticas. Y al mismo tiempo hacía otra serie de actividades. Como ya me conocéis bastante, sabéis que soy muy activa. Y aparte de encargarme del servicio, también continué haciendo investigación en el grupo de Alberto y además en el año 2011 me nombraron responsable de divulgación del instituto. En el año 2021 me presenté por promoción interna a una plaza de científico titular, con la suerte de que saqué dicha plaza. Y en el año 2023, con César y con Pablo, empecé una nueva andadura como vicedirectora del instituto. En mi trayectoria investigadora he tocado diferentes temas, todos ellos relacionados con lo que es la protección de cultivos. Entonces, he dividido lo que es la presentación en estos grupos y os iré hablando un poco de lo que he ido haciendo y cuáles han sido mis resultados. Empezaré con lo que es la eficacia, o sea, mi primer contacto con la investigación fue evaluar los efectos de insecticidas en plagas. Y mi segundo contacto, que fue mi tesis doctoral, fue evaluar la resistencia. Ambas están dentro de lo que es el manejo integrado de plagas.
Muchos de vosotros ya sabéis lo que es el manejo integrado de plagas. El manejo integrado es una disciplina, o sea, es interdisciplinar, tiene un enfoque interdisciplinar en el cual nosotros utilizamos diferentes métodos de control para controlar tanto las plagas como las enfermedades que estas plagas pueden llegar a producir. Para llevar un buen manejo integrado de plaga debemos seguir tres etapas. La primera etapa es la prevención, continuada de un monitoreo de las plagas que tenemos en el campo y posteriormente la decisión de aplicar nuestro control. Dentro de la prevención, nosotros utilizamos diferentes tipos de variedades resistentes y variedades que se adaptan bien a lo que es el medio. También la rotación de cultivos es interesante de cara a la prevención de plagas para evitar que se establezca una plaga en un cultivo determinado, la utilización de enemigos naturales y como consecuencia de ello buscar un buen hábitat para que esos enemigos naturales se establezcan y nos controlen a nuestras plagas, la utilización de tratamientos en las semillas que nos van a permitir controlar los hongos que pueden afectarlas y el control integrado de las malezas. Una vez que tenemos estos métodos de prevención, debemos monitorizar. Nosotros no podemos hacer una aplicación, por ejemplo, de un insecticida en un campo sin saber realmente lo que hay. Si tenemos una plaga, un número elevado de individuos de una plaga, entonces aplicaremos. Si no tenemos un elevado número, no debemos aplicar. Por lo tanto, es importante monitorizar nuestro campo y aplicar nuestro control cuando el daño que produce esa plaga supera el umbral económico de daño. Hay diferentes métodos de control. Tenemos el control químico, el control biológico, la utilización de variedades resistentes y la manipulación del hábitat. La PAC lo que propone es que utilicemos métodos que sean respetuosos con el medio ambiente, es decir, intenta que se utilice lo menos posible los métodos químicos o si se usan, se usen de manera adecuada. El control químico durante décadas nos ha proporcionado una gran producción en nuestros cultivos, ya que aplicábamos y controlábamos la plaga rápidamente. Sin embargo, como os he comentado, estas aplicaciones indiscriminadas y sin un control han llegado a producir resistencias en los insectos y además estos compuestos químicos pueden afectar tanto a la salud humana como al medio ambiente. Otro de los métodos de control que se utiliza es el control biológico. El método químico no hay que descartarlo, pero debemos utilizarlo con cabeza y además utilizar compuestos químicos que sean respetuosos con el medio ambiente. Dentro del control biológico, lo que hacemos es utilizar enemigos naturales o compuestos que estos producen para controlar nuestra plaga. Ups, que me voy. De tal manera que podemos tener un control con insectos entomófagos que se van o bien a alimentar de nuestros insectos plagas o que los van a parasitar. O utilizar un control microbiológico donde utilizaremos microorganismos como virus o bacterias que van a atacar o hongos, como es el caso de aquí abajo, en el que van a controlar a nuestras plagas. Dentro del control físico, la manipulación del hábitat, tenemos diferentes métodos. En esta fotografía que vemos aquí, tenemos la utilización de plásticos que absorben la luz ultravioleta. Los insectos utilizan la luz ultravioleta tanto para lo que es la selección de la planta, la orientación dentro del espacio donde está intentando colonizar y el establecimiento de la plaga. Si nosotros utilizamos una malla que absorbe, un plástico que absorbe la luz ultravioleta, lo que consigue es hacer que el insecto no sea capaz de moverse de lo que sería la entrada del invernadero. Sería algo similar a que si nosotros entramos en una habitación a oscuras, no nos podemos mover adecuadamente y por lo tanto vamos a estar localizados en una zona sin movernos en una amplia superficie. Esto lo que consigue es evitar que estos insectos, que son vectores de patógenos, dispersen, en este caso con pulgón, los virus dentro de nuestro invernadero. Otros métodos de control físico sería la utilización de un cultivo trampa. Son cultivos que se colocan alrededor del cultivo de interés, como es en este caso,
Lo colocaríamos alrededor de nuestro cultivo de pimiento, de tal manera que los pulgones, cuando vengan cargados de partículas virales que lleven localizadas en el estilete del insecto, realicen primero una prueba en este cultivo barrera, liberen las partículas virales y cuando entran dentro del cultivo están libres de virus. Solamente tendríamos el efecto del daño directo producido por el insecto. Otros métodos de control que se suelen utilizar es la incorporación de plantas con flores en las lindes del cultivo, o entre las lindes, que nos van a servir de reservorio de enemigos naturales. En este caso, por ejemplo, tendríamos el sílfido, que es un díptero, que el adulto es un polinizador y se va a ver atraído por estas flores, mientras que su larva es depredadora de pulgones y cuando el insecto adulto se está alimentando de esas flores y detecta que hay la presencia de pulgones en nuestro cultivo, colocará ahí los huevos de los que saldrán las larvas y nos controlarán al insecto plaga. Otro método de control es la utilización de variedades resistentes. Las variedades resistentes pueden ser o bien una resistencia constitutiva que es propia de la planta y que no se estimula por ningún tipo de estímulo externo, o inducida. Dentro de las constitutivas podemos tener defensas físicas como son los tricomas, el engrosamiento de las hojas, espinas o defensas químicas que pueden servir como repelentes antialimentarios o tóxicos frente al insecto. Por otro lado, tendríamos las resistencias inducidas. En este caso, sí que necesitaríamos un licitor que sería el propio ataque del insecto al insertar sus estiletes, segrega una saliva y esa saliva actúa como licitor que hace que se activen las rutas del jasmónico y del salicílico y como consecuencia puede provocar la emisión de volátiles que atraigan a enemigos naturales o producir una serie de compuestos que actúen como deterrentes del insecto plaga. En relación a lo que es la eficacia de los insectos, o sea, la eficacia de los insecticidas, he realizado diferentes estudios evaluando los efectos de estos compuestos frente a plagas tan importantes como son los trips, las moscas blancas y los pulgones. Estas tres especies son especies que son vectoras de patógenos de plantas. Por lo tanto, es importante estudiar tanto la toxicidad como el comportamiento alimenticio de estos insectos cuando nosotros aplicamos el insecticida, porque así podemos ver cómo actúa y si realmente son capaces de controlar tanto lo que es al insecto y el daño directo que produce, como al daño indirecto que produce al transmitir los virus. Hemos hecho estudios, ya os digo, con tris, mosca blanca, con pulgones, etcétera, y utilizando la técnica que ya nos habréis oído muchas veces hablar en estos seminarios, que es la técnica de gráficos de penetración eléctrica, que nos sirve para monitorizar el comportamiento alimenticio de los insectos. De tal manera que, por ejemplo, con esta técnica pudimos detectar la resistencia de una manera temprana en lo que serían los cultivos, resistencias de estos insecticidas a los insectos. En relación a lo que es la resistencia planta-insecto, mi primera andadura fue en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral evalué diferentes genotipos de melón que presentaban o queríamos ver si presentaban resistencia frente al pulgón Apis gossypii y a los virus que transmitía. En este trabajo pude detectar una variedad, la TGR, que presentaba una cierta resistencia tanto al pulgón como a la transmisión de virus. Con la técnica de monitoreo del comportamiento alimenticio del insecto pude ver que esa resistencia estaba localizada en el floema. ¿Cómo se alimenta el pulgón? Para que entendáis un poco cómo fue el mecanismo. Los pulgones insertan los estiletes dentro de la planta y realizan pequeñas catas, como las que vemos aquí, de las células. Pero su objetivo es el floema de la planta. Cuando el pulgón llega al floema de la planta, lo primero que hace es salivar. La duración de esa fase de salivación es muy corta. El pulgón saliva porque al romper la célula, el nivel de calcio, la concentración de calcio dentro de la célula cribosa aumenta. Y esto hace que las proteínas floemáticas se coagulen. Es lo que es desencadenar el mecanismo de defensa.
Para evitar eso, el pulgón primero saliva y la saliva actúa como un quelante de tal manera que captura el calcio disminuyendo los niveles y a continuación empieza a ingerir de manera continuada del floema de la planta. En un caso de una variedad susceptible de melón, la duración de esa fase de salivación, como os he comentado, es cortita, seguida de una larga ingestión floemática. Sin embargo, en el caso de la variedad TGR, que es donde observamos la resistencia, veíamos que la fase de salivación era muy larga, era normalmente larga. Esto nos indicaba que el pulgón estaba encontrando algún tipo de problema en el floema que le impedía alimentarse. Para descubrir o ver qué era lo que estaba ocurriendo, me fui de postdoctoral al laboratorio del doctor Freddy Talinghi, que es el especialista en la técnica de PGs, y allí pude aprender la técnica de la estilectomía. La estilectomía es una técnica que nos permite amputar el estilete del pulgón cuando se está alimentando de la planta. Esto nos va a permitir localizar el extremo distal del estilete dentro de la célula en la que se está alimentando en ese momento y en donde estamos observando esa fase larga de salivación. Además de combinar la técnica de PGs y la estilectomía, también lo combiné con técnicas de microscopía, precisamente para localizar ese extremo distal. Los resultados que obtuvimos demostraron que realmente en la variedad resistente se producía esa coagulación de la proteína floemática. Aquí lo que veis es un corte transversal de los estiletes del pulgón en una variedad susceptible y aquí vemos el extremo distal. Esto supuso una serie de cortes seriados desde que empieza el estilete hasta que encuentras el final. O sea, esto fue, la verdad es que un trabajo bastante largo. Y lo que vemos en la variedad susceptible es que la célula cribosa, que es esta, está totalmente limpia, no hay coagulación de la proteína floemática. Sin embargo, en la variedad resistente vemos aquí igualmente un corte transversal de los estiletes y en el canal alimenticio, que es este, vemos coagulación de proteína floemática. Cuando nos vamos a la célula cribosa, vemos que no está limpia como en el caso anterior, sino que hay proteína floemática coagulada, que tapona el canal alimenticio del pulgón y le impide alimentarse. Por lo tanto, la variedad que estuvimos evaluando es capaz de suprimir los mecanismos que tiene el pulgón para poder realizar la ingestión floemática. En este trabajo no solamente lo realicé en Holanda, sino que cuando regresé aquí a España colaboré con el grupo de Mercedes Fernández y con César Morcillo, que me ayudaron muchísimo para poder obtener estas fantásticas imágenes. En mi estancia también postdoctoral, también trabajé en resistencia a planta-insecto en colaboración con la doctora Adriana Álvarez, que estaba realizando en ese momento su tesis doctoral, y evaluamos resistencia en planta de patata al pulgón Myzus persice, otra de las plagas importantes de los cultivos. Ahí lo que vimos es que la resistencia se localizaba en la parte apical de la planta, mientras que en la parte basal esa resistencia se perdía. Las plantas jóvenes presentaban una alta resistencia, pero cuando la planta crecía, esa resistencia se disminuía al disminuir la resistencia en la parte basal. Con la técnica de gráficos de penetración eléctrica nos ha servido además para caracterizar las ondas. Y esa caracterización no solamente se hace con el monitoreo del comportamiento del insecto, sino que tienes que combinarlas con otras series de técnicas, entre ellas la microscopía electrónica. Y en este caso la estilectomía. Estando también en Holanda, colaboré con el doctor Stefano Cibonaldi, que quería identificar las distintas ondas que realizaba Cacopsila piris, una plaga del peral, cuando se estaba alimentando y ver qué era lo que estaba haciendo. Para hacer eso, pues íbamos identificando las ondas, cortando el estilete y viendo en qué lugar de los tejidos de la planta se encontraban los estiletes. De esa manera podemos asociar la posición del estilete
con un tejido de la planta y además hay otra serie de técnicas que se utilizan para ver qué tipo de actividad tiene, si está alimentándose, si está salivando, etcétera. Otro insecto en el que participé en la identificación de sus ondas del comportamiento alimenticio fue en Diaforina citri, que es un sílido que es plaga en cítricos y que es un problema bastante grande en la citricultura. Y colaborando con un grupo brasileño, realizamos el estudio de la identificación de las ondas. También con ese grupo pudimos hacer lo que es la caracterización del aparato bucal de dicho insecto utilizando microscopía electrónica de scanning y viendo cómo era el canal alimenticio y el canal salivar de este insecto y si presentaba en el extremo una estructura que presentan los pulgones y que precisamente este insecto no presentaba. Con técnicas de microscopía también podemos identificar o pudimos identificar las ondas de otra insecto plaga, como es el Phyllonemus espumario, que es vector de la Xylella fastidiosa. En este caso, cambiamos de metodología y utilizamos una técnica que no era destructiva. En el caso de la microscopía de transmisión, tú tienes que hacer cortes seriados del insecto hasta encontrar el extremo distal del estilete. En este caso, contactamos con el doctor Javier Alba Tecedor de la Universidad de Granada y utilizamos una técnica que es el micro-CT, que lo que hace es un scanning del insecto. Nosotros preparábamos el insecto, fijábamos el insecto con nitrógeno líquido, se fijaba a la hoja y se le enviaba a este investigador y él hacía un scanning. Igual que si nos hiciéramos un scanning de nuestra rodilla, íbamos viendo en cortes seriados lo que está ocurriendo dentro del tejido sin destruir la muestra. En este caso vemos aquí las imágenes y vemos lo que es el estilete del insecto llegando a la estructura de la planta en la que se estaba alimentando en ese momento. Otra parte de mi trayectoria investigadora ha sido evaluar la respuesta de estos insectos vectores bajo diferentes escenarios de cambio climático. Como ya sabéis, el impacto del cambio climático va a afectar tanto a lo que son las plagas como a las enfermedades que van a transmitir. La agricultura produce una serie de gases que afectan a lo que llamamos el efecto invernadero y, esto va a provocar un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura hará que cambien las estaciones y con el cambio de las estaciones también los movimientos de los insectos y como consecuencia de ello los movimientos de los patógenos que transmiten. En este caso, os voy a presentar dos trabajos que realizamos en los que evaluamos el efecto del cambio climático en la infestación de la mosca blanca Bemisia tabaci. En este caso, estudiamos lo que es el efecto de la radiación ultravioleta y el CO2. Según los modelos climáticos, se predice que el CO2 y la radiación ultravioleta va a ir incrementando durante las próximas décadas. Estas altas dosis de radiación ultravioleta y de CO2 pueden afectar a nuestro agroecosistema y de esa manera puede afectar también a nuestras plagas. Ambos factores van a afectar a lo que es la morfología de la planta y la química y como consecuencia de manera indirecta al insecto. Los objetivos que nos planteamos en este trabajo fue estudiar el comportamiento de prueba y alimentación y el desarrollo de la mosca Bemisia tabaci sobre planta de soja bajo condiciones de elevado CO2 y el asentamiento de Bemisia tabaci en plantas de berenjena que se han desarrollado con un suplemento de radiación ultravioleta. Además, estudiamos cómo afectaba tanto la radiación ultravioleta como el CO2 a la morfología y la química de la planta. En el primer trabajo, cuando evaluamos el efecto del elevado CO2, utilizamos plantas de soja que crecíamos expuestas a diferentes condiciones de CO2, a condición ambiental con 450 ppm y a una exposición elevada de CO2 de 700 ppm. Las plantas estuvieron expuestas a estas condiciones durante 21 días y
posteriormente evaluábamos lo que es el desarrollo del insecto en dichas plantas y su comportamiento alimenticio. En el segundo de los ensayos, lo que evaluábamos era cómo afectaba el suplemento de la luz ultravioleta. En los invernaderos de aquí del instituto tenemos unas pantallas en las que podemos disponer tubos de luz que producen tanto luz ultravioleta A como luz ultravioleta B. Utilizamos una serie de filtros para ir eliminando los diferentes tipos de radiación, tanto la A como la B y como la C. Y pusimos plantas a desarrollarse durante 21 días aquí en estos jaulones con los diferentes tipos de radiación. Además, las estuvimos expuestas durante 30 minutos de exposición, 60 o 90 minutos. Posteriormente, colocábamos en círculo las plantas con los diferentes tratamientos de exposición ultravioleta y liberábamos las moscas en el medio de la jaula y evaluábamos el número de moscas que se iban asentando en cada una de las plantas. Las evaluaciones las hacíamos después de 2 horas de la liberación de las moscas, de 6, 24 y 48 horas, para poder evaluar si las moscas estaban asentadas, que se suelen asentar en la parte del envés de la hoja, utilizábamos un espejito para no afectar al comportamiento del insecto. ¿Qué conclusiones sacamos de este trabajo? Pues vimos que en el caso del elevado CO2 se producía un incremento del tiempo de desarrollo del insecto desde lo que es la fase de huevo hasta el adulto, que afectaba tanto a la fertilidad como a la fecundidad, es decir, afectaba el número de huevos que ponía el insecto y a la eclosión de esos huevos. De tal manera que cuando estaban en situación de elevado CO2, esa fertilidad y esa fecundidad se veían reducidas. También afectaba de manera negativa el comportamiento alimenticio, ya que las plantas que estaban expuestas a ese elevado CO2, los insectos reducían su tiempo de ingestión floemática. Y además veíamos que en el caso de las plantas se producía un incremento de la biomasa, es decir, a las plantas las favorecían a nivel de desarrollo. En el caso de la radiación ultravioleta suplementaria, lo que pudimos observar es que se reducía el asentamiento de las moscas cuando en todos los tiempos de exposición frente a la luz ultravioleta y la luz ultravioleta A y B, cuando lo comparábamos con una luz normal o sea, lo que sería con nuestro control. Es decir, que cuando las moscas o las plantas están expuestas a ese suplemento de radiación, el asentamiento de la mosca se ve reducido y que la radiación ultravioleta, cuando era durante 30 o 60 minutos, no afectaba a lo que es el desarrollo y la concentración de compuestos orgánicos que presentaba la planta. Sin embargo, cuando dicha exposición era superior a 90 minutos, la planta se veía muy, muy afectada. En cuanto a lo que son las interacciones, las plantas durante millones de años han consistido con diferentes organismos. Dentro de esos organismos tenemos, por un lado, los organismos fitófagos que afectan y dañan a las plantas y los fitopatógenos como virus, bacterias, hongos o nematodos que también les afectan. Sin embargo, hay otra serie de insectos que pueden ayudar a las plantas, como son los polinizadores o los enemigos naturales que se van a alimentar de los insectos plaga. Por otro lado, tendríamos también lo que serían los hongos entomopatógenos o bacterias o virus que pueden afectar a los insectos plaga. Pero con ellos tenemos que tener una serie de cuidados porque también podrían afectarnos a los insectos beneficiosos como las abejas o los enemigos naturales. Y por último, pero no menos importante, los microorganismos del suelo. Microorganismos que interactúan con la planta y que de manera indirecta va a interactuar tanto con los enemigos naturales, con las plagas y con los patógenos. De esta manera, las plantas pues han desarrollado diferentes estrategias de defensa.
Dentro de lo que es la interacción entre la planta y el fitófago, recientemente hemos colaborado con un grupo de Valencia en el estudio del papel de las vesículas extracelulares en la comunicación y en el transporte de los mecanismos de defensa de las plantas frente a los insectos plagas. Estas vesículas extracelulares están tanto en mamíferos como en plantas. En mamíferos se han estudiado mucho, se utilizan mucho en terapias frente al cáncer y lo que es tanto a nivel de localizar o de identificar un tumor como a nivel de actuar directamente sobre ese tumor. Y también se utiliza muchísimo en cosmética. Dentro de las funciones que estas vesículas extracelulares tienen en las plantas, pues afectan a lo que es el crecimiento y desarrollo de la planta, incluyendo la remodelación de la pared celular. También afectan los procesos de señalización y como defensa de la planta frente a patógenos. Dentro de este contexto, la utilización de estas vesículas extracelulares de plantas tiene una serie de ventajas frente a las vesículas extracelulares de los mamíferos. Dentro de estas ventajas estaría que se podría producir un gran número de estas vesículas con un bajo coste, no tienen toxicidad y además no deberían generar una respuesta inmunitaria. Y como aplicaciones, pues se pueden utilizar en procesos de comunicación de plantas, participan también en procesos de mejora vegetal, de protección frente a patógenos y estas mismas vesículas se pueden utilizar en terapia frente a diferentes enfermedades como probióticos o como vehículos naturales de agentes terapéuticos. Dentro de lo que serían las vesículas extracelulares, nosotros colaboramos con un grupo de la Universidad de Valencia que contactó con nosotros porque querían demostrar que en el floema de las plantas existían estas vesículas, porque ya se había visto que existían en las plantas a través de zumos, pero querían confirmar que estas vesículas estaban en el floema. Para conseguir ver si las vesículas estaban en el floema, necesitaban extraer savia floemática pura. Y la savia flemática pura solamente la extraes a través de estilectomía, es decir, utilizamos los estiletes del pulgón, los cortamos y a partir de esos estiletes recolectamos la savia flemática. En este trabajo pudimos ver que en el caso del arroz, esas vesículas realmente aparecían en la savia flemática de la planta. Por lo tanto, lo confirmamos. Pero los volúmenes de savia flemática que tú recolectas con esta técnica son muy pequeños, por lo tanto no puedes utilizar esta técnica para hacer estudios, pues por ejemplo, de proteómica o metabolómica, porque el volumen que recolectas es muy bajo. En ese caso, lo que hicimos fue utilizar el cultivo de melón, que tiene la ventaja de que si tú decapitas la parte apical de la planta, se exuda una gota de savia fluemática. Recolectamos esa savia y pudimos hacer los diferentes estudios. En este artículo, en el Carrel Protocol, describimos toda la metodología y posteriormente en el Extracellular Vesicles lo que pudimos ver es que cuando nosotros tenemos una planta infestada con pulgón, esas vesículas van a actuar como vehículo de transporte de las defensas de la planta. Lo que se pudo ver es que en las plantas que estaban realmente infestadas con el pulgón aumentaba tanto lo que es la actividad proteolítica como el número de proteínas de defensa que se encontraban en su interior. Por lo tanto, pudimos demostrar que estas vesículas extracelulares pueden actuar como respuesta a la infestación de los pulgones, ya que esa actividad no se llegó a observar en las plantas que no estaban infestadas. En el caso de las interacciones entre los insectos vectores y los patógenos, hemos realizado recientemente en el último proyecto del Plan Nacional un estudio en el que evaluábamos el efecto antagonista de las infecciones mixtas en lo que es la atracción del insecto por su planta huésped. Hay, en el caso de los insectos, en el caso de los pulgones y otros insectos, hay una serie, o vamos, en el caso de los virus vegetales, no me voy a liar.
En el caso de los virus vegetales, tenemos virus que se transmiten de manera circulativa y virus que se transmiten de manera no circulativa. Os preguntaréis, ¿esto qué es, Elisa? Pues yo os voy a explicar. Los virus que se transmiten de manera circulativa, el insecto los ingiere, los traga y circulan por el insecto hasta llegar a las glándulas salivares y en ese momento es capaz de inocular el virus. Por lo tanto, los tiempos de adquisición y de inoculación suelen ser más largos. Y en el caso de los virus no circulativos, están asociados a lo que es la cutícula del insecto y se suelen encontrar en los estiletes del pulgón, en lo que es la parte apical del pulgón. En este caso, estos virus actuarían como si fueran una jeringa, o sea, una inyección. Nosotros inyectaríamos una planta o clavaríamos una aguja en una planta, cogeríamos una muestra, nos vamos a otra planta y la inoculamos. Son transmisiones muy rápidas. En el caso de los virus circulativos y de los no circulativos, estos virus van a afectar a la planta. La van a afectar de tal manera que la pueden hacer o más atractiva o menos atractiva al vector, siempre en su propio beneficio, en el beneficio de dispersar el virus. Es decir, los virus, aunque parezca mentira, son capaces de manipular a su vector para atraerle o repelerle y de esa manera aumentar la dispersión del virus. En el caso de los virus, los virus circulativos, la palatividad de esas plantas huéspedes va a aumentar porque realmente el virus necesita que el pulgón pase tiempo en esa planta y se alimente, mientras que en el caso de los virus no circulativos, esa palatividad va a disminuirse ya que necesita que haga una prueba y se vaya. Para atraer o repeler al insecto, las plantas van a emitir volátiles y ese fue el objetivo de nuestro trabajo, ver cómo estos virus van a afectar a su vector y ya no solamente el virus de manera simple, sino cuando se produce una infección mixta, es decir, cuando los dos virus están dentro de la planta. Al tener diferente tipo de actuación, cómo esa combinación de los dos virus puede afectar al vector a la hora de transmitir y dispersar los virus. Para este estudio nosotros utilizamos dos variedades de melón, dos genotipos, un genotipo comercial que era tolerante a uno de los virus, el virus que se transmitía de manera, perdón, de manera circulativa, el Cavid, y un genotipo que era susceptible a dicho virus. Y utilizamos, como os digo, dos tipos de virus. El virus del mosaico del pepino, que es no circulativo, y el virus del amarilleo de las cucurbitáceas, que es circulativo. Para realizar este estudio utilizamos el olfatómetro. El olfatómetro lo que nos permite es hacer elegir al insecto entre dos tratamientos sin que ellos vean las plantas, de tal manera que solamente se pueden orientar por el olfato. Aunque los pulgones principalmente se mueven por la vista, ya que recorren grandes distancias y son capaces de detectar las plantas que les interesan, cuando están asentados en las plantas, estos virus pueden hacer que atraigan o repelan al insecto. En este caso, evaluamos diferentes tratamientos. Primero teníamos nuestros controles en los que comparábamos las plantas no infectadas e infectadas por el virus circulativo y el no circulativo frente al aire para asegurarnos si atraían o no atraían al insecto. Y luego comparábamos las plantas infectadas con plantas no infectadas y las plantas en infección simple e infección mixta. Aquí sacamos diferentes conclusiones. La verdad es que los resultados todavía no están publicados, pero son bastante interesantes. Lo que pudimos ver es que el comportamiento de los insectos frente a un genotipo comercial o un genotipo silvestre, como era la C311, era diferente. La C311 emitía los volátiles que suelen emitir las plantas y que atraían al insecto plaga, pero la variedad Bazán, que es un híbrido comercial, no emitía volátiles. Tú ponías las plantas o sea, ponías en un cilindro una planta de Bazán y en el otro el aire y al pulgón le daba lo mismo, que hubiera planta o no hubiera planta. Por otro lado,
También lo que vimos es que las plantas infectadas con el virus no circulativo, el CMV, atraía al insecto y, sin embargo, las plantas que estaban infectadas en infección simple con el virus circulativo no atraían al insecto. Cuando nosotros teníamos la infección mixta, veíamos que esos comportamientos, tanto de atracción como de indiferencia, cambiaban. En el caso de las plantas que estaban en infección mixta con Cabiv, se producía un efecto antagonista frente al CMV. Es decir, si nosotros teníamos una planta que teníamos Cabiv y CMV, en lugar de atraer al insecto, lo que hacía era repelerlo. Por lo tanto, suprimía el efecto que el CMV de atracción tenía frente al insecto. Y también vimos que dependiendo del orden en el que nosotros inoculáramos el virus, es decir, si primero inoculábamos el no circulativo y después el circulativo, o al revés, eso afectaba también al comportamiento del insecto, suprimiendo o favoreciendo la atracción de la planta huésped. Por último, y para ya no haceroslo mucho más largo, voy a ver un poquito de agua. Incorporamos en estas interacciones a los microorganismos del suelo. Esta es una de mis últimas andaduras, ya que fue la nueva línea de investigación que presenté en mi plaza de científico titular, en la cual pretendemos estudiar las interacciones multitróficas entre insectos, plantas, microorganismos del suelo y su aplicación en el control microbiológico de insectos, plagas y de los patógenos que transmiten. Es decir, que si ya teníamos complicadas las cosas, yo voy y lo complico un poquito más. El suelo es un ente vivo, ya lo sabéis todos, y en este suelo hay una serie de microorganismos que muchos de ellos han visto afectados por el uso de los pesticidas y del laboreo. Pero es importante mantener estos microorganismos ya que van a favorecer la biodiversidad del suelo y como consecuencia van a mejorar el cultivo. Los microorganismos del suelo van a actuar de manera beneficiosa sobre la planta. En este caso hablamos de, por ejemplo, micorrizas y de tricodermas. Esos hongos lo que actúan son como simbiontes con las plantas, proporcionándole un valor nutricional, resistencia frente a estreses tanto bióticos como abióticos. Producen la emisión de volátiles que van a ser una llamada de ayuda al ataque de un insecto plaga, de tal manera que va a atraer a los enemigos naturales y además modifica rasgos morfológicos de la planta. Estos microorganismos del suelo actualmente se están comercializando como bioestimulantes, con lo cual tienen la ventaja de que no siguen una serie de restricciones que, por ejemplo, tienen los insecticidas a la hora de registrar el producto. Dentro de este tema os voy a hablar de un estudio que realicé en colaboración con Karen Gómez de la Universidad de Colorado. Yo a Karen la conocí en un congreso, vi su póster, vi lo que estaba haciendo con micorrizas, me gustó y la propuse que ese trabajo, si quería realmente ver si las micorrizas estaban afectando al comportamiento del insecto, debería hacer un estudio de PGs, o sea, utilizar nuestra técnica para monitorizar el comportamiento alimenticio del insecto. Le gustó la idea, nos mandó un estudiante y desde entonces seguimos colaborando con ella, de una o de otra manera. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento alimenticio de un pulgón, el Certosifum pisum, que se alimenta de plantas de Medicao truncatula. Es un pulgón de las fabáceas y que queríamos ver cómo le afectaba el nivel de colonización utilizando plantas de la misma edad. Ella había hecho un estudio previo en la que estudiaba diferentes niveles de colonización, pero esos niveles de colonización los obtenían con el crecimiento de la planta. Ella inoculaba la micorriza
la tenía durante, imaginemos, 20 días y luego ahí tenía una colonización media y la colonización alta la tenía 2 meses después. Con lo cual, el desarrollo de la planta afecta también al comportamiento del insecto. Por lo tanto, para realmente ver si el nivel de colonización afectaba al comportamiento del insecto, debíamos hacerlo con las plantas de la misma edad. Para ello, plantamos las plántulas de Myrcao truncatula, teníamos nuestro pulgón, Acertosifum pisum, es un pulgón bastante grande, y inoculábamos nuestra micorriza en distintos niveles, pero con todas las plantas de la misma edad. Teníamos lo que sería nuestro tratamiento control, en el que teníamos la suspensión sin esporas. Luego añadíamos, para obtener una concentración media, un volumen de suspensión con esporas y sin esporas. Y para obtener una concentración alta, utilizábamos los 5 mililitros con suspensión con esporas. Después de 5 semanas de haber hecho la inoculación, evaluábamos el nivel de colonización. Para hacer esta evaluación, lógicamente, no podemos utilizar las plantas que vayamos a utilizar en el ensayo, ya que es una medida destructiva. Por lo tanto, cogíamos una serie de plantas y veíamos los niveles que había. De esas plantas sacamos 2 niveles de colonización, hicimos una media y decidimos que íbamos a tener 2 tratamientos. Un tratamiento en el que la colonización iba a ser media con un 42% y un tratamiento en el que la colonización iba a ser alta con un 84%. Y sobre esas plantas hacíamos el estudio de PGs. De nuevo, este estudio inicialmente lo hacíamos a ciegas. Nosotros dábamos por hecho que teníamos el 84% o el 42%, pero hasta que no terminábamos de hacer los registros no podíamos confirmarlo, ya que después de las 8 horas de registro evaluábamos el nivel de colonización que teníamos y ahí es donde hacíamos la separación entre tratamientos. También medimos parámetros morfológicos de la planta. En este trabajo lo que pudimos ver fue lo siguiente. Estos son una serie de gráficos de áreas que nosotros utilizamos para ver cómo es el comportamiento o el porcentaje de insectos que están haciendo a un determinado tipo de onda de comportamiento alimenticio. Lo que se hace es que se ponen las 8 horas de registro y a cada 30 minutos vemos qué es lo que el pulgón está haciendo. Es decir, sacamos como una fotografía de lo que está haciendo en ese momento. De tal manera que vamos sacando el porcentaje de insectos que están haciendo un determinado tipo de onda. Si nos fijamos en la parte naranja, este tipo de onda es la ingestión floemática. En este caso tendríamos el control, en este caso tendríamos la colonización media y en este caso tendríamos la colonización alta. Si os fijáis, en el caso de la colonización media incluso favorece el porcentaje de pulgones que están haciendo ingestión floemática. Sin embargo, cuando la colonización de la micorriza aumenta, ese efecto se ve totalmente suprimido. Si os fijáis, se reduce drásticamente el número de pulgones o el porcentaje de pulgones que están haciendo una ingestión floemática. Es decir, el nivel de colonización de la planta va a afectar al comportamiento alimenticio. Si tenemos una colonización media, no parece que le vaya a afectar, mientras que si tenemos una colonización alta, sí que le afectaría. En el caso de los pulgones se activa la ruta del salicílico, mientras que en el caso de los masticadores se activa la ruta del jasmónico. Esto puede dar una posible explicación a este resultado. En este caso, estaría activada la ruta del jasmónico y por lo tanto no afectaría al pulgón y favorecería su alimentación, pero cuando la colonización es muy alta, la competencia entre el hongo y la planta es mayor y por lo tanto la ruta del jasmónico se ve reducida, la del salicílico aumenta y probablemente eso sea lo que esté afectando al comportamiento de prueba o de alimentación del insecto. ¿Qué líneas y proyectos estoy en estos momentos trabajando? Bueno, pues estoy colaborando con la Universidad de Alicante y el IMIDA en un proyecto en el que estamos evaluando
el efecto insecticida de productos naturales, de aceites naturales obtenidos de plantas autóctonas de la zona mediterránea, en el control integrado de las plagas, en este caso sería Mythus persice, y de insectos beneficiosos. Dentro de este proyecto, la participación que hemos tenido desde el grupo de insectos vectores ha sido la siguiente. En este trabajo, pues han participado varios estudiantes. Estuvo Eloy haciendo sus TFM, María López, que está trabajando en la Universidad de Valencia y que hizo una estancia con nosotros, y recientemente Marina, que está haciendo su TFG. Nosotros lo que pretendemos evaluar con estos aceites es el efecto biocida o insecticida que tienen frente al pulgón Mythus persices en plantas de pimiento, y para ello se han realizado estudios del comportamiento alimenticio de este insecto con la técnica de PGES, como os he comentado antes, para ver si inhibe o no inhibe la alimentación del insecto. Y además se están evaluando su efecto tóxico de repelencia frente a este pulgón. Por otro lado, estamos realizando en colaboración con una empresa estudios para evaluar los efectos de insecticidas en el comportamiento alimenticio de la mosca blanca Bemisia tabaci. En este caso, el trabajo lo está realizando Celsa con mucho esfuerzo porque ponerle el hilo a la mosca no es fácil. También estoy colaborando con Inmaculada Ferriol, que es de nuestro grupo, en su proyecto Interacciones planta-virus pulgón en la ecología y en el control biológico de la virosis. En este caso está realizando su TFG Mario y estamos evaluando el efecto de las infecciones virales de plantas en el comportamiento alimenticio del pulgón Afigosipi en plantas o sea, en cucurbitáceas. Por último, con mi colega Karen Gómez estoy actuando, como miembro del comité de dos tesis de máster en las que van a evaluar el efecto del CO2 y de las altas temperaturas en plantas micorrizadas y ver su efecto en lo que es el desarrollo y desarrollo del insecto, del pulgón. Y como incluir aquí muchas fotos, muchos nombres no me iban a entrar porque son muchos años trabajando y colaborando, pues lo he hecho en modo general. Dar las gracias a mis supervisores, especialmente a Alberto, que son muchos años trabajando con él y del que he aprendido pues prácticamente todo. A mis colaboradores, en especial a Adriana Álvarez y a Karen Gómez, que son con las que más colaboro. A los estudiantes que sois parte esencial de las investigaciones que hacemos y que sin vosotros pues nos faltarían manos para poder abarcar todo lo que queremos abarcar. Y a mis compañeros, pues que en los momentos buenos y en los momentos malos uno los tiene ahí, y, y siempre es bueno tener un buen ambiente de trabajo y tener compañeros como los que por suerte tengo. Y nada más, espero no haberos aburrido mucho y, y que de aquí pues salgan futuras colaboraciones, o si queréis ver alguna cosa de las que hacemos, pues nuestro laboratorio siempre está abierto a todo el mundo. Gracias.